El boxeo ha sido un deporte que ha trascendido fronteras y América Latina ha jugado un papel fundamental en su evolución y popularidad. En este video vamos a repasar los países latinos con más campeones mundiales de boxeo profesional, destacando no solo los números, sino también los grandes nombres que han puesto a estos países en el mapa del boxeo mundial. Cabe destacar que solo se han considerado los campeonatos obtenidos en los 4 principales organismos del boxeo: el CMB, la AMB, la FIP y la OMB. Número 7. Panamá. Más 30 campeones mundiales. Comenzamos con Panamá, un país pequeño pero con una historia grandiosa en el boxeo. Con más 30 campeones mundiales en su haber, Panamá ha producido figuras históricas que marcaron una era dorada en el deporte. El Manos de Piedra, Roberto Durán, es uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, reconocido no solo por su increíble técnica, sino por su imparable agresividad y capacidad para pelear en diferentes categorías de peso. Otros campeones destacados incluyen a Eusebio Pedrosa, quien mantuvo su título pluma por más de 8 años, y Hilario Zapata, un maestro técnico en los pesos pequeños. Número 6. Cuba, 30 campeones mundiales. Conocida por su excelencia en los deportes, no es la excepción cuando se trata de boxeo. Con más de 30 campeones mundiales, la isla ha producido una serie de boxeadores que han brillado en las Olimpiadas y en el profesionalismo. La escuela de boxeo cubana es famosa por su enfoque técnico, velocidad y disciplina. El boxeo cubano ha sido reconocido internacionalmente, con figuras olímpicas como Teófilo Stevenson, Félix Savón. A pesar de las restricciones políticas que limitan a muchos de sus boxeadores a competir profesionalmente, Cuba ha producido grandes campeones mundiales en el pasado. Entre ellos están figuras como Kid Chocolate, un pionero en las décadas de 1920 y 1930, y Kid Gavilán, famoso por su bolo punch. Ha tenido campeones mundiales profesionales contemporáneos como Guillermo Rigondó y Erislandy Lara. Cuba también ha sido un semillero de campeones en los pesos más ligeros y continúa siendo un referente en la formación de boxeadores con una técnica depurada. Actualmente tiene figuras como David Morrell y Andy Cruz. Número 5. Colombia, 34 campeones mundiales. Colombia ocupa el 5º puesto con 34 campeones mundiales. A pesar de su turbulenta historia, el boxeo colombiano ha estado en el foco internacional, produciendo campeones legendarios que han dejado huella en la historia del deporte. Colombia se ha destacado especialmente en las categorías de peso ligero y welter. Antonio Kid Pambelé Cervantes es uno de los nombres más grandes, con múltiples defensas exitosas en el peso superligero. Otros campeones destacados incluyen a Miguel Happy Lora, campeón gallo, y Rodrigo Valdés, un formidable peso mediano que compitió contra Carlos Monzón. El estilo agresivo de los boxeadores colombianos ha sido clave para su éxito en el boxeo profesional. Número 4. Venezuela. 38 campeones mundiales. En el 4º lugar, Venezuela se destaca con 38 campeones mundiales. Aunque la situación política y económica del país ha complicado las condiciones para los atletas, Venezuela sigue siendo una potencia en el boxeo. Venezuela ha producido boxeadores de gran nivel en diversas categorías. Entre los más destacados está Betulio González, tricampeón mundial en peso mosca, y Antonio Esparragosa, campeón pluma que defendió su título varias veces. El polémico Edwin Valero y, más recientemente, boxeadores como Jorge Linares y Leo Gámez han mantenido viva la tradición boxística del país. Venezuela es conocida por su dedicación al boxeo y su capacidad para producir peleadores talentosos a nivel mundial. Número 3. Argentina. 43 campeones mundiales. Argentina, con 43 campeones mundiales, se coloca en el 3er puesto en nuestra lista. A lo largo de los años, el país ha producido grandes campeones en todas las divisiones de peso, con una larga tradición que sigue vigente. Carlos Monzón es el más reconocido, siendo uno de los mejores pesos medianos de todos los tiempos. Otros campeones históricos incluyen a Nicolino Loche, conocido como el Intocable por su impecable defensa, y Pascual Pérez, un pionero en el peso mosca.
Más recientemente, figuras como Sergio Maravilla Martínez han llevado la bandera argentina al éxito en el boxeo profesional. Actualmente su campeón más destacado es Fernando Pumita Martínez, campeón de peso supermosca. Antes de continuar con los mejores puestos, les hago una pregunta. ¿Qué país crees que representa mejor al boxeo latino? ¿Cuál de estos campeones te ha dejado más impresionado? Déjanos tus comentarios. Los puestos número 2 y número 1 de mejores países de Latinoamérica se encuentran en el top mundial de países con más campeones mundiales. Para conocerlos hay que ver el siguiente video. Tienes que dar clic